Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, arrancamos este segundo encuentro de palabra de formador. Y bueno, ahí hoy vamos a estar hablando de neurodidáctica y rol docente. Vamos a esperar que se vayan uniendo algunos. Espero que estén todos muy bien. Y la verdad que felices de poder iniciar este segundo encuentro, donde bueno, vamos a generarnos ese espacio de diálogo con profesionales de la educación para que nos den un aporte. Y hoy nos va a acompañar Mariela Beatriz Cuda, docente, especialista en neurodidáctica y inteligencia emocional. Y bueno, ahí está Mariela, la vamos a recibir, así ya empezamos a conversar nuestra charla, ¿no? Ahí estamos esperando a Mariela que se está conectando. Hola, Hola, ¿cómo estás, ¿cómo estás? Mari? Qué Bien, lindo. ¿vos? ¿Todo bien? Bien, bien, acá contenta de reunirnos para charlar un poco. Sí, que vienen siempre también, ¿no? Estos espacios así de encontrarnos un ratito para poder avanzar. Seguro, seguro. Más ahora necesitamos tanto este encuentro, como veníamos charlando. Sí, Estos encuentros, ¿no? Y sí, escucharnos, participar, como yo ponía en las redes, esto de vénganse a merendar con nosotras y a pensar un poco juntas, a pensar un poco en equipo. tal cual, porque esto es en red, es compartido, es colectivo, si no, no funciona, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Eso es lo bueno de las redes. La verdad es que tanto hemos renegado del mundo virtual Ujú. que vino bien en esta realidad. Hola, Leonel. Vino bien en esta realidad arrancar un poquito con todo esto. Así Sí, que sí, la bueno, verdad, bien. y llegó para quedarse, como decíamos ayer. Llegó para quedarse, sí, por eso me resultó tan interesante y tan desafiante esto que vos habías propuesto, de empezar a pensar el rol docente, no tanto desde la realidad cotidiana, sino desde qué aporta la neurociencia a este rol docente. Me pareció un tema de lo más interesante para empezar a pensar así como un equipo. Sí, y sobre todo porque el rol docente ahora siempre tuvo una funcionalidad fundamental, pero ahora es como que la función tuvieron que salir al ruedo en un montón de situaciones y circunstancias que no las tenían ni pensadas, de un día para el otro, para colmo. Sin duda, mira, yo me lo tomé en serio lo de merendar juntas, ¿viste? Porque me hice hasta mate para Me charlar. parece muy bien, me parece bárbaro. Yo creo que los docentes fueron y somos unos de los más interpelados en esta realidad, los que más fuimos convocados a empezar a volver a ciertas certidumbres, ¿no? Es como que en esta incertidumbre, en este mar de incertidumbre, en este no tener ni idea de qué es lo que viene y qué es lo que va a venir, empezar a buscar de nuevo en esas certezas que a veces la cotidianidad nos había dejado hacer dejar de lado, ¿no? Empezar a recordar cómo es que se aprende, cómo es que se enseña mejor para que se aprenda así. Y sin duda la neurociencia es un camino interesante y nos aporta un montón de elementos para pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago para enseñar en este nuevo formato? ¿No? Porque los formatos pueden cambiar, los sistemas pueden cambiar, la realidad puede variar, pero lo cierto es que los avances de las ciencias cognitivas y en este caso de la neurociencia nos dan herramientas concretas para seguir pensando en esta realidad, ¿no? ¿Cómo, desde la neurodidáctica, desde la neurociencia, cómo se toma el aprendizaje? ¿Como un proceso? ¿Qué elementos se tienen en cuenta? Mira, esto que decís es una de las claves del nuevo rol docente, ¿no? Porque en principio, como digo, siempre cuando arranco una charla, un encuentro sobre neurociencia, si nosotros tenemos que ver qué es lo que pasa en el cuerpo, en el cerebro cuando aprendemos, lo que vamos a ver es que las neuronas, que son las células básicas del sistema nervioso, se unen, ¿no? Es metafórico y es literal, el aprendizaje es encuentro. Si no hay encuentro, no hay aprendizaje, desde afuera y desde adentro.
Ahora, más allá de esto, y esto es lo que propone y obliga a los docentes a empezar a cambiar, hay una premisa o a seguir cambiando, porque los docentes hacen mucho en este cambio continuo. Hay una premisa de la neurociencia, que ya era del cognitivismo, que es una frase muy difícil, pero que puede simplificarse, que dice: la exégesis de un concepto no es es un proceso y no un hecho. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros pudiéramos ver por una neuroimagen, que hoy se puede, por eso nació la neurociencia, ¿qué pasa en el cerebro cuando comprendemos algo? ¿No? Si nosotros, bueno, ¿qué está pasando en este momento en nuestro cerebro? Lo que vamos a tener que ver no es una foto, sino una película. Y esto es sumamente significativo. ¿Qué quiere decir? No es un instante en el que se aprende, no es una unión de neuronas que se hizo y ya está. Es un ida y vuelta, una interconexión continua de neuronas, que es lo que realmente va a generar la comprensión. Si no, no hay comprensión. Puede que haya una información que se va a terminar yendo, porque tenemos gran disposición al olvido, por suerte, porque por eso entra más aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿por qué esto nos cambia el rol docente? ¿Por qué esta realidad nos interpela como docente y nos obliga como a repensarnos? Porque si comprender algo es un proceso que requiere idas y vueltas, conexiones, comprensiones, ¿no? Para que podamos comprender un concepto, para que podamos aprender algo, esas neuronas se van como relacionando con ideas previas que tienen significatividad, haciendo comparaciones, análisis. Entonces, esa película va a ser el verdadero camino del docente. El docente ya no se tiene que mirar a sí mismo como alguien que le entrega una foto al alumno. Se tiene que mirar como ese hacedor de películas. La gran acción del docente actual tiene que ver ya no con entregarle un saber al alumno, sino con ayudarlo a realizar actividades estratégicas que lo inviten a hacer su propia película. Esto es la clave, ¿no? Uno, cuando pensamos en una escuela, por más que haya muchos cambios actuales, la imagen que se nos viene a la cabeza, ¿cuál es? ¿Cuál podríamos decir? Es el docente parado al lado del pizarrón, en el medio. no es escenario, mira qué metafórico. Y los alumnos como observando, escuchando, escribiendo. Pero en realidad tendríamos... rol pasivo. Tal cual, en un rol pasivo, claro, ¿no? Como si lo que ocurriera en el cerebro fuera una foto, ¿no? Claro. Y en realidad lo que tendríamos que estar convocados a hacer tiene que ver con actividades estratégicas, con ver aulas activas, haciendo trabajo cognitivo, haciendo trabajo manual, haciendo trabajo emocional, pudiendo establecer esas conexiones entre el saber, porque es ahí cuando realmente se da la comprensión. Este es para mí como... Sí. No, perdón, que te interrumpí, pero digo, cuando hablas de esas conexiones, hablas de... Excelencia. Dale, ahí vamos. No, perdón, cuando hablabas de conexión, hablabas de eso que tanto se llama la plasticidad que tiene el cerebro, si se refiere a eso. Tal cual, exactamente. Es esa famosa plasticidad, ¿no? Y eso nos invita a un nuevo cambio. La plasticidad nos dice que por eso siempre hay oportunidad para aprender, porque el cerebro está dispuesto, durante toda la vida, por suerte, está dispuesto a ir interconectándose de modo que sea útil, eficiente, para el momento que se vive, por suerte, ¿no? Imagínate la cantidad de conexiones que habremos hecho a las personas en este último tiempo, en este reacomodarse, ¿no? Y esta plasticidad nos da como un segundo cambio, ¿no? O un segundo repensar del rol docente, porque además de que ya tenemos que disponernos a construir películas y no a dar fotos, ¿no? A esto de las actividades estratégicas, hay algo que es aún como más novedoso y más impactante, si se quiere, y tiene que ver con que vos y yo comprendemos el mismo concepto, ¿no? Claramente las dos sabemos lo que es la neurociencia, la neurodidáctica, porque si no, no podríamos estar comunicándonos. Pero tu película
es completamente distinta a la mía. El trabajo individual de aprendizaje es una conexión, una plasticidad neuronal que es completamente individual y diferente al otro. Entonces esto obliga al docente también a dejar de, o a enfocarse más en conocer esas plasticidades de cada uno de sus alumnos, esas individualidades, más que a enfocarse en el propio desarrollo de la enseñanza. Por eso se habla tanto de una competencia docente que tiene que ver con descubrir cómo aprenden sus alumnos y no tanto cómo enseñan, ¿no? Esta es otra gran El gran novedad. desafío. Claro, claro, otro de los grandes desafíos, porque también acá estamos invitando al docente a empezar a desarrollar otras competencias o a seguir desarrollando, porque este es un camino que los docentes venimos haciendo hace un tiempo. Mucho de lo que hoy dice la neurociencia ya lo venía transitando las distintas teorías cognitivas también, ¿no? Yo siempre digo, la neurociencia vino a mostrarnos desde adentro lo que muchas veces las ciencias cognitivas nos mostraron desde afuera. Claro, ¿No? por lo que se veía la percepción real. Claro, porque teníamos una primera idea o una referencia ya que hacía las escuelas didáctico-pedagógicas de que cada uno aprende distinto. Ahora no hay dudas, ¿no? Esa película es individual en cada uno de los alumnos. Entonces va a ser un trabajo importante del docente empezar a desarrollar esta capacidad que tiene un nombre, es el desarrollo de lo que se llama teoría de la mente. Sabes que la teoría de la mente es, sin duda, has leído mucho de esto, yo te cuento, pero seguramente has leído mucho de esto vos, especialmente en comunicación, que es esta capacidad de pensar lo que cree el otro, ¿no? De conocer la mente del otro, o imaginar qué sabe el Suponer. otro, suponer, claro. Y este va a ser un desafío docente, porque es así como va a poder imaginar qué herramientas le va a dar a cada alumno para que construya su propia película. No es lo mismo las herramientas que tiene un alumno que las que tiene otro. Totalmente. ¿No? Lo más difícil, creo yo, que es, nos encontramos parados en esta situación de reconocer que el aprendizaje de cada alumno es a su tiempo, con sus habilidades, con sus dificultades. Ahora el tema es qué recursos podemos usar para poder aplicarlo, ¿no? Debe ser a todo docente, a todos en un mismo espacio. O sea, entender que tienen esos tiempos, pero de qué recursos nos valemos para avanzar en ese camino. Porque tenemos, usualmente los docentes tienen muchos alumnos en cada clase. Entonces, ¿de qué herramientas podemos tomar? Sí, otra gran pregunta y otro gran desafío, como si fueran pocos, porque la realidad del docente, particularmente en nuestro país, es que en el mejor de los casos tiene 30 alumnos y cada uno con su Sí. individualidad, ¿no? Y entonces empieza a hablarse, por ejemplo, de aulas múltiples, aulas sectorizadas, ¿no? Pero a veces no tiene que ver únicamente con qué recurso o qué estrategia uso, sino con el tiempo que le doy, con cómo focalizo, cómo me acerco, porque más lo cierto es que en la realidad concreta, el docente en el mismo momento, de manera sincrónica, no va a poder plantear 12 o más de 12 estrategias a la vez, Claro. ¿no? Porque va a perder el Es hilo. imposible. Claro. Pero sí puede como pensar generalidades que lleven al alumno desde un mismo enlace, acompañar a los alumnos, cuando el docente es consciente de que la película de cada alumno es única y es individual, ahí empieza a habilitarse y a habilitar la posibilidad de que cada uno la transite a su tiempo, a su modo. Los docentes tenemos seguramente muchos ejemplos de esto. Yo siempre doy un ejemplo que a mí me remite particularmente a esta idea. Yo doy la materia ética, en realidad es más largo el nombre, pero lo sintetizo, Básicamente, sería, claro. claro, es ética de la educación, por ejemplo, Uh-huh. en distintos profesorados. En el profesorado de inglés, en el profesorado en inglés no, pero en el de inicial, en el de educación física. Entonces, Claro. siempre mi primera pregunta fue, ¿cómo entro a un profesorado de educación física a plantear, vamos a hablar de la ética de la
educación. ¿Y desde dónde enlazo, Ujú. por ejemplo, la idea de utilitarismo y pragmatismo en estas películas que tienen cada uno de estos Individuales, alumnos? Claro, con sus claro, intereses, con sus inquietudes. Y entonces en este curso empezamos, por ejemplo, a pensar la mirada pragmática y la mirada utilitarista de la ética desde Bilardo y Menotti. Y empezamos a comparar. claro. Y este es el gran trabajo del docente. Y quizás no voy a hacer lo mismo en otro curso. Y quizás en ese mismo curso yo tenga que saber que va a haber algún alumno o alguna alumna que esa película, ese enlace, no le sirve porque no le resulta significativo. Porque acá viene otra pata, porque otra de las Ujú. cosas que se han descubierto o que se han afirmado de la mano de la neurociencia, tiene que ver con que hoy sabemos que la emoción es fundamental para comprender. Pero no es un dato, no es que acompaña, no es que el alumno tiene que sentirse cómodo para aprender, es mucho más que eso. Para que realmente se habilite una situación de comprensión en los lóbulos prefrontales, donde realmente podamos atender y activar lo que se Ujú. llaman funciones ejecutivas, tiene que estar Sí. habilitada cierta línea emocional. ¿Qué quiere decir esto? Si el alumno siente temor, enojo o tristeza, ese espacio emocional, esa posibilidad, en realidad esas sustancias que se tienen que liberar para que se pueda Sí. comprender, no se liberan. Entonces acá habilita otra cuestión, el interés, la emoción positiva, el hecho de que el alumno se sienta comprometido con lo que se está enseñando, también habilita nuevas redes y posibilita otros espacios, ¿no? Te hago una consulta, Mari, eso que tantas veces en tantos textos se escucha, y esto viene a dar un poco quizás lo que uno lee muchas veces, y se hace como una relación permanente, ¿no? Dentro de lo que es la neurociencia y la neurodidáctica. Es que si no, unido a estas emociones que tenemos todos todo el tiempo, y estamos hablando de los alumnos, de ahí surge lo que sería la motivación, porque cuando hablamos de neurodidáctica o neurociencia, muchos textos plantean el hecho de motivación, seguido viene la acción. El alumno no se va a poner en una situación de aprendizaje si no está motivado, si no hay algo que le llame la atención para hacerlo, ¿no? Me parece que muchos textos hablan así, ¿eso es correcto? Totalmente, sí. Eso es correcto y como decíamos antes, algo ya sabíamos desde lo cognitivo y ahora, ¿qué nos cuenta la neurociencia? Hay algo, esto se llama, es el circuito dopamínico. Funciona de manera fascinante. A mí estas cosas me entusiasman. Cuando empezás Apasionan. a ver esto, me apasionan estos circuitos. ¿Qué pasa? Para poder arrancar un aprendizaje hace falta atención. La atención, por naturaleza, en el ser humano es corta, ¿no? La atención Sí, focalizada. ¿Por qué? Porque el cerebro humano, el sistema nervioso, está preparado para resguardarnos del ambiente. Si focalizamos demasiado tiempo en algo, podemos correr riesgo. Entonces, lo único que hace o lo que más logra mantener esa atención es la famosa motivación, ¿no? Cuando alguien está motivado, esa atención se mantiene en determinado foco. Y ahí es posible el aprendizaje. ¿Y qué significa que hay motivación y atención? Significa que estas neuronas que se conectan a través de sustancias que se llaman neurotransmisores, liberaron la cantidad necesaria de, en este caso, dopamina. La dopamina es esa sustancia, ese neurotransmisor que activa el deseo, ¿no? Pero hay algo muy fascinante en esto y que también invita a una nueva mirada del docente, que es que cuando sentimos deseo, liberamos dopamina. La dopamina, además, agudiza la posibilidad de atender y de fijar memorias, ¿no? Entonces, es por eso que cuando estamos motivados para algo, es más posible aprender, si cabe la frase, ¿no? porque es como que nos queda un registro de eso. Exactamente, agudiza la dopamina, Claro. el hipocampo, que es lo que regula las Ujú. memorias, se activa mejor con ciertos neurotransmisores. Uno de esos es la Claro. dopamina. Después hablamos de otro que es muy interesante.
Y lo más interesante acá es que nosotros, sí, yo me apasiono, vos frename. No, no, Decía, para mí me encanta. no, porque encima, siempre que cuento estas cosas, yo digo, y lo más interesante, y lo más, como si hubiera algo más Es interesante todo todavía. interesante, es todo interesante. Eh, 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 bueno, vos sabés que otro de los ítems es esta motivación, este entusiasmo se contagia por las llamadas neuronas espejo. Claramente, si el Totalmente. docente no está entusiasmado con lo que cuenta, no va a No poder motivar, funciona. o no funciona demasiado. Y esto ya los científicos encontraron el lugar. Hay neuronas espejo, tiene nombre, y es lo que hace que copiemos las emociones en la clase igual. Entonces decía, Sí. sí, esta sustancia se libera cuando algo nos motiva, pero también se libera cuando conquistamos algo, cuando alcanzamos algo que deseábamos. Y cuando estamos por esperar algo positivo, automáticamente liberamos dopamina. Entonces, volviendo al rol docente, ¿qué quiere decir esto? Si un alumno la pasó bien en una clase, la próxima vez que vuelva esa clase, ya sea esa materia, ese contexto, ese docente, sus neuronas van automáticamente a liberar más dopamina. Se facilita la atención. Es un circuito, por eso se llama el circuito dopamínico. Entonces, ahora que sabemos esto, más aún tenemos que privilegiar el bienestar, el pasarla bien, el generar entusiasmo, porque una vez que perdí el entusiasmo del alumnado, después me va a Perdí la complicar mucho. atención, ¿no? Claro, Claro, perdiste la mal. motivación, perdiste la atención. Ese cerebro o esas personas, para hablar integralmente, Sí. van a tener menos disposición, hasta biológica, si se quiere, la próxima vez para entrar en tema. ¿No? Viste que uno siempre recuerda a esos profesores, o se escucha mucho en sala de profesores, esto de, ¿cómo haces? Los chicos cada vez que entras te prestan atención. Ujú. Tiene, Sí. hay un circuito, esto tiene una lógica, ¿no? Porque la motivación ya está disparada, incluso desde adentro, ¿no? Claro. La motivación es Es todo como un tema de la ciencia. sí, bueno, esto lo venimos hablando hace mucho tiempo, se habla, ¿no? Que el que despierta esa luz, el que primero tiene que llevar la luz al aula es el docente, porque, como vos decís, es algo que se contagia. Me ha pasado al estar dentro de las aulas, los chicos, si uno llega bien predispuesto, con ánimo, con intención de trabajar juntos, de crecer, de aprender, eso siempre hay buena predisposición, siempre hay intención de ir por más, ¿no? Me parece. Totalmente. Vos sabés, Mari, que una de las cosas que, imagínate que la mayoría de los jóvenes que hoy tienen que transitar esto de las clases por Zoom, muchas veces a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, tienen que enfrentarse a una cámara y lo más probable es que te esperen con una cara así. Y es Sí, notorio cómo a medida que les vas sonriendo y les haces un se chiste que quizás contagia. se empieza a contagiar, ¿no? Y ahí hay otro rol. Puede ser un chiste o puede ser el entusiasmo de un tema que los enganche, ¿no? Puede ser una pregunta motivadora, puede ser un gancho, esto que nosotros decimos, algo que Sí. realmente nos interpele, ¿no? Ujú. Eh, y siempre todo tema, cuando los profesores estamos un poco enamorados de estos temas, vamos a encontrarle el gancho. No tiene ningún sentido arrancar una clase si yo no los veo motivados. Porque como vos decías, si no hay motivación, no hay aprendizaje, porque no va a haber atención. No se puede sostener la atención. Y aparte, no hay dopamina y no hay oxitocina, en palabras, ¿no? Que es Y otra de estas cosas no que tenemos los recursos necesarios así. No, no tal podemos cual, avanzar. no estamos biológicamente preparados, dispuestos para aprender, porque incluso desde lo biológico, fisiológicamente, el cuerpo de la persona, del ser humano, tiene dos estados posibles. Es más complejo, pero para simplificarlo, ¿no? Lo que sería el modo defensa, un estado donde se activa todo el sistema simpático de nuestro cuerpo, donde late más el corazón, donde nos ponemos. Y el modo creativo.
¿no? Es por eso que a veces pasa de alumnos que quizás estudiaron un montón y cuando les preguntas una prueba se bloquean y no pueden relacionar, es porque todo su Sí. cuerpo se puso en este modo defensa. ¿Qué quiere decir? Se activó el sistema simpático. Y ahí es cuando se bloquean los lóbulos prefrontales. Lo que nosotros usamos para prestar atención, para focalizar y para establecer estas conexiones entre neuronas, se bloqueó. Entonces ahí es imposible aprender. Es fundamental el tema de la emoción en el aprendizaje también. Te hago te hago una consulta que me van surgiendo así cuando te escucho, ¿no? Y no me quiero ir mucho tampoco porque quiero que hablemos de otras cosas, pero vos estás hablando esto de trabajar, o sea, de esta tensión, de no ponerse en modo defensa, y hablaste de algo que es fundamental, me parece que tiene que ver con la creación, ¿no? El ser creativo. Ahora me parece que los docentes tenemos que ser muy creativos para lograr esta atención y motivarlos a través de las pantallas, que es un gran desafío, pero creo que apuesto mucho también, como vos decís, a la parte humana. Si somos humanos desde lo presencial, creo que con la pantalla eso se contagia igual, somos los mismos, ¿no? Si podemos lograr eso, ya es parte de ese desafío logrado. Pero Sí, yo lo veo y lo veo también en las clases y lo he percibido tanto en lo presencial como ahora con online, que creamos y que trabajamos y que el alumno trabaja mucho mejor y tiene más creatividad cuando trabajamos en conjunto, ¿no? Cuando podemos hacer unión de grupo, me parece que ese es otro gran desafío, que las pantallas no nos limiten a poder trabajar y que ellos trabajen en grupo. Me parece que es como un punto importante para ellos, sobre todo ya que no pueden verse desde lo físico ahora. fundamental esto que decís. Otra de las características de nuestro cerebro es que somos seres sociales o gregarios, lo podemos llamar, eh, Claro. digamos, científicamente o coloquialmente. Uh Somos por -huh. naturaleza seres sociales y estamos preparados para aprender con el otro. Esto que yo decía al principio, el aprendizaje es unión, metafóricamente y realmente, ¿no? No hay aprendizaje si no hay encuentro. Y este encuentro viene de afuera hacia adentro. ¿Cómo aprendemos? Aprendemos por imitación y por encuentro, ¿no? Y esto tiene que ver, esto que yo decía, las neuronas espejo. Esto se deduce de forma tal que hay que disminuir cada vez más el individualismo en las escuelas y aumentar la grupalidad, porque claramente dos personas, tres personas, cuatro personas aprenden más que cuatro aisladas. Total. Ahora, vos sabés que en esto hay una herramienta que no todos los profes lo hemos descubierto. Yo hace unas semanas empecé a usarla y me empecé a fascinar, que tiene que ver con la posibilidad de usar grupos, de hacer salas dentro de Zoom. Y fue Está un genial. antes y un después. Está genial. Vos sabés que si hay algún Está profe en este genial. momento que nos está escuchando y no Que sabe lo cómo aplique, que lo usarlo, aplique. que lo busque, que me llame, que lo vemos, que googlee, es esto de armar salas, y lo Sí, felices que ponen los alumnos cuando pues tienen esta posibilidad, porque si algo les quitó a los jóvenes, y a todos, pero a los jóvenes en particular, esta realidad que sí. vivimos, es la posibilidad del encuentro. Y es como que el único encuentro que tenía era el encuentro con el profesor del otro lado, ¿no? Así que esto del grupo, de atravesar la pantalla, yo siempre les digo a los profes cuando hago reuniones, cuando hago capacitaciones, procuren atravesar la pantalla, ¿no? Con un Totalmente. chiste, con un juego, háganlos pararse, sentarse, reírse. No es fácil también para el que está de este lado, que continuamente tiene que automotivarse, porque como yo les digo, no es fácil hablarle a un agujerito, ¿no? Porque uno tiene... Totalmente. Creo que es el más grande desafío ese fue para nosotros el más grande desafío, Sí, porque sí. perdimos el contexto, perdimos a la situación que estábamos acostumbrados, tanto ellos como nosotros, pero lo que ocurre en un aula es mágico, lo que ocurre en un lugar de aprendizaje, sea un aula, un salón, un club, lo que fuera es mágico. ¿Y cómo hacíamos para sostener eso? Calculo que era el gran miedo de todos, ¿no? Totalmente, porque aparte estamos preparados fisiológicamente para el encuentro. ¿Te habrá pasado alguna vez que vos estás mirando para acá, alguien te mira de costado y automáticamente tirás la cabeza? Sí, sí, Porque sí, sí. necesitamos hasta biológicamente ese encuentro visual, ¿no? Y esto se cortó, se perdió. Entonces ahora es un gran desafío poder atravesar esto. Por eso
siempre la propuesta tiene que ver con cuando abrís el Zoom. La idea no es que preguntes qué dudas tienen. La idea es que ya arranques con alguna propuesta que interpele, que involucre, donde el alumno se sienta convocado a pensar, incluso a criticar, a juzgar, a analizar lo que se está planteando, ¿no? Alguna Que, imagen. claro, qué genial es que fueron poder introducir dentro de las clases, me parece, las dinámicas, ¿no? Esto como decís, el juego, un disparador, que puede ser una frase, un texto, un chiste, un video, el poder poner estas cosas que los ponen en acción inmediata a ellos, ¿no? Y que despiertan, como decías, la motivación. Sin duda, y aún más todas las que sean grupales, ¿no? Esto de usar Claro. los grupos, las salas, el famoso Mentimeter, Uh que -huh. si alguno lo Sí. escucha y no sabe también que googlee, que es muy interesante, esta posibilidad de que todos los alumnos formen en conjunto una pantalla, o también acomodar el Zoom para que todos los alumnos puedan compartir pantalla. Esto es fácil de Sí. programar también, entonces no solo el docente es el que escribe y piensa, sino el alumno puede manifestar sus estrategias también, las famosas rutinas de pensamiento, que son una alternativa para llevar, las rutinas de pensamiento son esto, son dinámicas, son estrategias áulicas que invitan al alumno a hacer esa película de la que hablábamos al principio. Porque estas actividades, estas dinámicas, no son otra cosa que esto, que proponer distintas películas al alumno, invitarlo a relacionar, aplicar el concepto o el aprendizaje que sea, a opinar, a ponerse en distintos puntos de vista, a hipotetizar respecto de lo que se está Totalmente. pensando, ¿no? Bueno, Y el y ese camino es el para gran eso. camino. Y ese es el gran camino cuando vos decís hipotetizar, argumentar, defender una idea, compartir con los compañeros, creo que es el gran camino que muchos docentes esperamos y es maravilloso, que es acompañarlos en esa construcción del pensamiento crítico, ¿no? De que piensen por ellos, que ejecuten por ellos y lo compartan con los demás. Es lo mejor. Sí, ese es como el fin último, ¿no? Podríamos Sí. decir, esto de resolver problemas y desarrollar el pensamiento crítico es al menos uno de las grandes finalidades de la educación que deberíamos poder conquistar y para eso ir pasando los distintos niveles en esta construcción del aprendizaje. Y para esto, ¿qué tan importante es no solo el aprendizaje de tipo académico racional, ¿no? Esto que relacionamos siempre con la inteligencia clásica, lógica, lingüística, sino la inteligencia emocional, porque para poder construir un pensamiento crítico, el alumno tiene que tener una autoconcepción de sí mismo y tiene que tener certeza de que su opinión tiene un valor. Y esto también se construye. Por eso es tan importante a la hora de plantear una estrategia con el alumno, invitarlo continuamente también a juzgar ese concepto, invitarlo a evidenciar su postura, a pensar una postura, a analizar otra postura. Por eso es tan importante ir de la pedagogía de la respuesta a la pedagogía de la pregunta. ¿Cuántas veces damos por cerrado el concepto y en realidad no proponemos preguntas simplemente? O hacemos preguntas de las que esperamos una única Una respuesta. única, claro. La Y no lo idea es hacemos abarcativo, claro. claro, No, o no lo convocar. hacemos para que puedan ellos crear su propia, o aunque, y que pierdan también el miedo al error, a poder decir lo que piensan en el momento, aunque no sea quizás el camino que sería lo ideal, pero bueno, que lo podemos acompañar en ese proceso también. Es que sin duda en la construcción de esas películas, en esas redes sinápticas, ese error va a ser bienvenido, porque es a partir del error que se va a poder recablear de manera Claro, significativa ese concepto, ¿no? Y esa construcción de una comprensión, para comprender algo, también es fundamental que le dé sentido, y para darle sentido tengo que estar convocada a pensar sobre el objeto. Si a mí me lo entregan hecho, es más difícil armar esa película. El cerebro no está preparado para eso, está preparado para armar sus propios patrones, ¿no? Y siempre va a ser más fácil un aprendizaje
que se ligue, porque se va a quedar atado a lo que es la memoria de largo plazo. Mira, otro dato interesante. Nosotros, y Sí, esto algo que ha promovido la neurociencia, tiene que ver con empezar a saber que no tenemos una sola memoria, sino que existen las memorias, ¿no? Incluso en el cerebro están localizadas en distintos lugares. Si vemos a través claro, del neuroimaging, claro. Entonces existe la memoria de trabajo, que es la memoria rápida, la que estamos usando ahora para entendernos. La memoria de corto plazo, una que va a durar un tiempo, unas horas, puede durar algún día, y la memoria de largo plazo, ¿no? La memoria de largo plazo es aquella que se va a mantener en el tiempo, que es a la que apuntamos en el aprendizaje, ¿no? Nosotros lo que queremos es que todo lo que enseñamos, lo que proponemos, lo que invitamos a construir, quede en el tiempo. que, Ahora, estas memorias no trabajan igual, porque la memoria de corto plazo se agudiza con la repetición. El lenguaje que usan, la forma en que se fijan estas sinapsis de corto plazo, tiene que ver con la repetición. Es cuando a vos te dan para recordar un número de teléfono. Esto, cada vez que doy este ejemplo me acuerdo que ya nadie recuerda el número de teléfono. los números de teléfonos, no. La tecnología no nos ayudó en eso, Nos ayudó. Pero te acordás no que vos nos decías ayudó. 4240-319842 y te ibas con Sí, esa sí, memoria claro, repitiéndola. Bien. sí, La memoria de largo plazo no funciona por repetición. La memoria de largo plazo se liga por asociación. Una memoria va a quedar a largo plazo si nos emocionó, si se asoció a estructuras previas o si fue extremadamente novedosa. Acá tenemos 3 herramientas. Cuando sabemos que vamos a enseñar algo muy difícil, esto sí, es un camino. O impactamos desde la novedad a la hora de enseñarlo. Hay muchas investigaciones muy interesantes en estas últimas décadas sobre eso. Lo que pasa es que, claro, no podemos todas las clases impactar desde la novedad. Es un claro, recurso de lo más complejo. Pero sí podemos trabajar en el otro camino, que tiene que ver con consolidar desde la unión. En esto de, ¿y cómo consolida desde la unión el alumno? Con esto de la actividad, la pregunta, la repregunta, el ¿qué opinás vos? Cuando vos a un alumno le estás hablando de marxismo, es muy probable sí, que eso quede en el corto plazo, hasta el momento en que le preguntás, ¿de qué clase sos? ¿Oprimida u opresora? Ahí ya lo invitás a convocarse. a participar, Porque, claro, y es, claro, ¿qué a estás que diciendo adentro? Le estás diciendo, uní eso que ya tenías con lo que te estoy dando, ¿no? totalmente, claro, Y eso es mucho más difícil que se pierda. Quizás el alumno no te va a poder repetir ni cuándo nació Marx, ni el apellido de su padre. Bueno, el apellido de su padre sería una obviedad, pero digo, no te va a poder decir el lugar de nacimiento. Pero sin claro, duda, la esencia de esa idea no se la olvida más. Porque así funciona la memoria de largo plazo. claro. Y porque le exige primero tomar ese conocimiento, haberlo incorporado de alguna manera para poder ejecutar una respuesta, ¿no? Entonces es como vos decís, se va haciendo todo el ligamiento de todas las etapas. Claro, porque muchas veces el alumno tiene la información. La información es, esta unión es, en última instancia son células nerviosas, ¿no? Neuronas Sí, que van circulando y hacen lo que se llama una sinapsis o esta llamada plasticidad. Pero para que claro, quede en la memoria de largo plazo, eso tiene que dar y dar y dar, tiene que repetirse, claro, trabajar, sí, trabajar, claro. Y trabajar, se trabaja mediante esto. Y el si en claro, sí se une a la emoción, ¿no? Si encima el alumno se siente implicado con una emoción a la hora de repensar ese concepto, se va a estar liberando otros neurotransmisores que también afirman la memoria, ¿no? Entonces es fundamental en esto seguir, los docentes tenemos que, en este rol que seguimos construyendo, tenemos que poner mucho énfasis en las emociones, en convocar al alumno desde su subjetividad, a encontrar con el alumno con el concepto, ¿no? Con esto que se enseña, no tiene que ser algo aislado, construir esas películas desde actividades concretas, ¿no?
Te hago una consulta, Mari. El otro día estaba viendo, dentro de tantas cosas que nosotros leemos siempre y tratamos como de absorber un poco todo el tiempo los que formamos, habían dado una charla en Chile sobre innovación y educación, ¿no? Gran tema la innovación, que es sobre lo nuevo, incorporar cosas, bueno, el gran desafío que tenemos todo el tiempo también. Y dentro de ese diseño visual que había sobre ese tema, había palabras claves que relacionaban a la neurociencia con lo que tiene que ver la innovación dentro de la formación de formadores. Y eran, te digo las palabras para ver a qué te llevan a vos, ¿no? A ver qué te parece con eso. ¿Con qué conecto? Dentro, Sí. a conectar. Dentro de esta innovación estaban la palabra modelos, preguntas, como vos decías recién, el preguntar, modelos, trabajar sobre las habilidades sociales, enseñarles a los alumnos a ser disruptivos, ¿sí? Y que se acompañen de muchos recursos, esto que decíamos quizás, de un video, de contar algo que piensan o que creen a través de un gráfico, de una estadística, no sé, de un chiste, que puedan entrelazar diferentes elementos al momento también de expresarse, ¿no? Son muchas palabras y muchas cosas para Sí, trabajar, pero ¿te parece que va unido a mira, todo lo que es innovación, formación? totalmente, y con lo primero vos me decías a ver a qué te lleva y con qué lo relacionás, y automáticamente pensé en un modelo, porque sabemos que tenemos que innovar, que conectar, que emocionar, eso lo sabemos. Ujú. Bien, ahora los docentes tenemos que hacer esto cotidianamente y muchas veces con más de un curso. Entonces, es cierto que necesitamos herramientas prácticas, técnicas, si se quiere, que nos lleven por ese camino de una manera más Claro. real y posible, ¿no? Y una de esas posibilidades es el aprendizaje por proyecto. El aprendizaje por proyectos es un modelo o el aprendizaje basado en problema-proyecto, ¿no? Ujú. Ese es un modelo que une todo esto que vos dijiste, el alumno disruptivo, la idea de la pregunta, ¿no? La idea de la emocionalidad, la innovación. ¿Por qué? Porque en el modelo de aprendizaje basado en proyectos, vos no le das el contenido al alumno como una imposición, le planteás una pregunta a resolver o le promovés la construcción de un objeto, de un producto, y el alumno es el que tiene que ir a buscar ese conocimiento para resolver. El alumno en grupo va a ser el que disrumpa esa realidad a la que estamos acostumbrados. Entonces ahí es cuando se convoca la pregunta y ahí solo aparecen todos estos recursos, ¿no? Porque a veces no tiene tanto que ver con qué recurso le planteo, le muestro, porque yo puedo plantear la clase con el mejor, incluso la mejor propuesta de gamificación, si se quiere, el mejor Sí. diseño virtual y ser una clase de lo más tradicional, porque se basa en respuestas y no en preguntas. A veces la clave tiene que ver con esto. ¿Qué tan preparado está el docente? ¿Qué tan dispuesto está el docente a habilitar que sea el alumno el que construya? ¿No? Y no saber para dónde va. En vez de plantear, bueno, la ecología es esto, plantear bueno, ¿qué problemas tenemos en Lomas de Zamora, por ejemplo, Claro. y cómo podríamos resolver el problema del agua? Entonces va a ser el alumno el que indague las características de la zona, Se indague. convierte en el protagonista de su propio aprendizaje, ¿no? Ahí está, claro. Exacto. Esa es la propuesta y esa es para mí esto que une o una de las posibilidades, porque en realidad recién hablaba de gamificación, que también es otro de los caminos cuando Ujú. eh, hoy por hoy, en el camino virtual, que el alumno se vuelve protagonista y el alumno se permite tener lo que De Bono llamaba pensamiento lateral, ¿no? El problema de la pedagogía de la respuesta es que los docentes hacíamos preguntas esperando una sola respuesta correcta, ¿no? Como si Claro. solo hubiera un tipo de respuesta correcta. Un, Entonces, este tipo de didácticas, el aprendizaje basado en proyectos o la gamificación, propone respuestas alternativas a un mismo problema. Porque una propuesta
cómo resolver un problema ecológico. Cada alumno, uno puede hacer un tríptico, otro un folleto, Claro. otro una, ¿no? Entonces hay distintas respuestas. Y son propuestas sumamente creativas, porque les das a cada uno la posibilidad de decidir de qué manera voy a contar lo que estoy aprendiendo, ¿no? Claro, exactamente. Y que van a generar por sí solo motivación, que era esto que Totalmente. necesitaba. Sí, es cuando Motivación. se involucran, ¿no? Cuando se pueden involucrar. Exactamente. Unión, porque este tipo de proyectos se hace por lo general en grupo, ¿no? Claro. Eh, y acá la neurociencia diría, solito estás liberando oxitocina, dopamina, noradrenalina, que son un montón de cosas de nombres complicados, pero que facilitan la unión sináptica. Claro, y los docentes diríamos, los acompañamos, pero los dejamos ser y hacer, ¿no? Claro, Ser y claro. hacer. Y ahí es importante volver siempre para construir en este aprendizaje, ¿no? Porque en este ser y hacer es importante retomarlo. Claro. Tengo dos preguntas más para hacerte porque no quiero que nos corra el tiempo después. ¿Cómo venimos? Una, Porque viste que hablábamos de esto, bien, sí. son menos cuartos. Estamos las dos. Si es por nosotras hacemos el mate, la cena y seguimos, pero Claro. bueno. Pero tenemos que acortar el tiempo. La primera pregunta que te quería hacer es, como sos formadora de formadores, de futuros profesores y profesoras, docentes, ¿cómo los ves hoy en esta situación en la cual se están formando también en el medio de una situación excepcional, que deben tener muchas dudas en lo que va a venir, en lo que va a ser, y cómo los acompaña uno, ¿no? ¿Cómo es esa formación de un formador hoy? Mira, ¿cómo los veo? La verdad es que ahora los veo mejor. En principio, obviamente, la incertidumbre nos complicó a todos y a un estudiante mucho más porque estaba atravesado por esta realidad que no sabía cómo llevarla a cabo. Pero incluso hay algo que los estudiantes están logrando en su gran mayoría y tiene que ver con que pudieron desarrollar su propia capacidad de aprender. ¿Por qué? Porque se vieron obligados a generar sus propias estrategias de aprendizaje, lo que se llama la famosa metacognición, que está tan de moda en la jerga Sí. educativa. ¿Qué es esto de la metacognición? Es importante que un alumno pueda desarrollar el autoconocimiento y pueda conocer cómo viene su aprendizaje para regularse. ¿En qué sentido? Los alumnos y las alumnas se vieron obligados a pensar cuándo estudiar, cuándo leer, cuándo sentarse, a autoevaluarse, porque para esto también hubo un cambio respecto de la evaluación. Hablo de los alumnos de Sí, superior, ¿no? Porque esto es mucho más sí, difícil con los más chicos, pensando en esto claro. de formación de formadores. Entonces, yo siempre se los digo para alentarlos y alentarlas, que ellos no son conscientes de todo lo que aprendieron y están aprendiendo este año. Porque se vieron obligados a aprender a aprender, a trabajar de manera más autónoma, ¿no? Convocados a generar grupos entre ellos para ir sobrellevando toda esta situación. Justamente hace poquito, esta semana, charlaba con un grupo de alumnas que les costaba salir y les proponía esto, autoconvóquense ustedes en grupo. Y también desarrollaron esta capacidad de encuentro, ¿no? Claro. Y la gran tercera pata, que para mí, yo le encuentro algo, obviamente, dentro de toda la complejidad de esta realidad, la parte positiva es que yo veo que estos alumnos, muchas veces se escucha de cómo van a salir estos alumnos, ¿no? Cómo van a salir, para mí es Claro, totalmente fortalecidos y con fortalecidos. un plus enorme, porque aprendieron a regular su aprendizaje, están trabajando en este famoso aprender a aprender, se tuvieron que volver necesariamente más críticos, porque ellos se enfrentan mucho más solos y más solas con el contenido, y además se Totalmente. vieron obligados a enfrentar la tecnología. Necesariamente tuvieron que salir a campo en el uso de la Al tecnología. ruedo. O sea, Claro, claro, claro. Entonces ya salen con esta cierta preparación para el mundo que tenemos, que es un mundo líquido, como diría Bauman, ¿no? Lo cierto es que sí, ninguno como ellos para afrontar
esta educación que viene en el mundo que tenemos, que es un mundo imprevisible. Lo cierto es que, Totalmente. mal que nos pese, tenemos un mundo imprevisible. No tenemos ni la menor idea de qué capacidades van a tener que tener nuestros alumnos dentro de 20 años. Esto es duro, pero es algo que tenemos que pensar los docentes. No tenemos ni idea de qué van a trabajar los alumnos de nuestros alumnos. Mm. Entonces, lo único que nos queda es aprender a aprender, o lo que mejor nos queda, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo tienen que salir los docentes? Tienen que salir preparados para todo, les digo yo, ¿no? Preparados para esto, preparados para unirse, preparados para afrontar la incertidumbre y el desafío, y preparados para saber que cuando hay que aprender, y que ellos son capaces, ¿no? Y sobre todo, como vos decís, me parece que nos pasa a todos también que en este mundo líquido que vos decís, este aprender nos obliga a todo el tiempo a saber que lo que aprendimos hoy se desaprende en un año, porque vienen cosas nuevas, porque tomar esta idea de que no todo va a ser establecido, y si eso también lo trasladamos a los alumnos, sumar muchísimo para su vida también, ¿no? Que si lo podemos incorporar nosotros. Totalmente, el cerebro se volvió más plástico que nunca, porque Sí, es verdad. por eso es para mí tan importante también superar los docentes cierto obstáculo epistemológico, lo llamo yo, ¿no? Porque vos pensás que muchos de nosotros, los que tenemos unos años en esto, fuimos Uh -huh. incluso formados pensando que el aprendizaje era objetivo, que teníamos los humanos la capacidad de reinterpretar el objeto tal como es, ¿no? Como si hubiera cierta capacidad de conocer el objeto Claro. y representarlo exactamente. ¿Cuán alejados estamos hoy de esa realidad y qué obligados estamos a reinventarnos? Lo que yo siento es que estos alumnos de los que vos me hablabas, eso lo están superando. Se vieron obligados, convocados por la realidad a prepararse para esto. A preparar. Y soy muy Totalmente. positivo. Yo creo que realmente lo están logrando. Soy muy positiva en esto. Yo lo que veo en mis alumnos y mis alumnas es que, bueno, que salieron a aprender y están Uh -huh. desarrollando estas capacidades de unión, porque esto también nos convoca a aprender a trabajar con el otro, ¿no? Porque solos no se De pueden, otras maneras. de otras maneras, claro. Ante tanta incertidumbre, el encuentro con el otro vuelve a ser una certeza, ¿no? Y Totalmente. ofrece otro camino, otra posibilidad. Y también esto para los docentes, por ahí justo leía una colega que ponía, lo mismo nos pasó a los docentes. Sí, claro, lo mismo nos Sí, pasó a los es así. docentes. Es en Nos general. quedamos sin... Nos pasó a todos. Tal cual, nos pasó a todos, a los docentes y a los alumnos, que los vemos también fortalecidos y creo que nosotros también salimos fortalecidos, ¿no? Porque hemos aprendido muchísimo este año. En lo que va de este año hemos aprendido muchísimo. Sí, Te será hago la cuestión de última, terminar. claro, te quiero hacer, a ver, yo voy testeando para no perdernos. Quiero Y ya queda contarte una poquito. frase que ya queda poquito, pero quiero hacerte una frase para que me des tu opinión, contarte una frase que leí hoy de un sitio de internet que se llama humanova.com, después se los anoto si quieren por ahí en la biografía como para que lo Dale, tengan, dale. pero yo leí una frase que realmente me pareció que era mucho para lo de hoy y quería leértela a ver qué pensabas vos de eso para cerrar, que es que la transformación digital es ante todo un cambio cultural hoy en día y el aprendizaje social es el principal acelerador y herramienta de esa transformación digital. Que la transformación digital sin el cambio social no podrían llevarse adelante. Creo que es algo que representa tal cual lo que nos pasó este año, ¿no? Fíjate incluso que es como que sin pensarlo caímos en cerrar esa frase. Sí, sin duda, ¿no? Sí, Y pienso también en cómo se democratizó el saber en esto. Por eso me parece también que es un aprendizaje social, porque aprendimos a entender que el aprendizaje ya no viene de una voz conocedora, ¿no? De algo o de alguien que lo posee, sino que se democratizó
de manera social, y que esto de las herramientas tecnológicas nos obligan y nos instan y nos invitan a democratizar este aprendizaje, y también nos obligan a ser muy críticos, ¿no? Y a aprender las antenas Estar ante atentos. esto que es la tecnología, estar atentos. Es otra Claro. de los desafíos del docente de hoy, ¿no? Ir llevando de la mano a los alumnos para que puedan construir esa mirada crítica y no creer todo, Ujú. ¿no? Y elegir. Totalmente. Bueno, Mari, yo te quiero agradecer enormemente que hayas estado con nosotros. La verdad que me quedaría escuchándote mucho más, pero bueno, esta hora de escucharte fue puro aprendizaje y puro compartir conocimiento de tu parte, así que te lo agradezco mucho. Y bueno, quiero pedirte que le cuentes a los que nos escuchan, y así ya queda en nuestro video, cómo te pueden contactar, porque vos haces capacitación en escuelas, capacitación docente, formación, entonces bueno, alguna vía de contacto para que se acerquen a vos también. Bueno, primero te agradezco yo esta invitación, me encanta, vos sabés que, bueno, cuando nos ponemos a charlar no terminamos más, así que fue un verdadero placer Sí, con docentes. Me pueden encontrar en Instagram, mbcuda, sí, ahí en el bien, mismo Instagram está el blog, está el link del blog con todos los lugares donde, bárbaro. en YouTube, en Facebook, siempre como mbcuda, pero en el mismo Instagram está el link Todos los datos. que claro, que os lleva todos los datos para todo lo que tenga que ver con neurociencia, educación emocional y esto que charlamos. Y antes de cerrar, me gustaría aprovechar también la oportunidad para saludar a todos nuestros colegas por el día de mañana, que Sí, tengan un lindo día de descanso después de sí, tanto trabajo un que poquito hay, de descanso, un de poquito de tanto descanso. desafío. Claro, claro, sin duda. Así Bueno, y que, muchos de los que seguro. vi por acá que nos acompañaron son todos docentes, así que les mandamos, yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, también es un placer que nos juntemos en estos espacios de tanto aprendizaje y compartido, siempre, siempre es superador estas instancias. Seguro, seguro. Siempre es importante el encuentro para aprender. Totalmente, totalmente, Mari. Bueno, gracias a todos, feliz día mañana y bueno, un abrazo enorme. Un Nos vemos. placer, un placer. Muchas Chao, gracias. Mari. Gracias a Chau todos. a todos, gracias por escuchar. Gracias.